2020. Si tuviésemos que intentar establecer qué hace una constitución legítima, debemos partir por señalar que esta legitimidad se compone de elementos tanto de fondo como de forma, es decir, dice relación tanto con su contenido como con el proceso que llevó a su establecimiento. Respecto de los elementos de fondo, se puede entender legítima una constitución cuando cumple el rol que le es propio, es decir, limita el poder del gobernante, distribuye adecuadamente el poder público entre distintos poderes que se controlen entre sí y reconoce un conjunto de derechos fundamentales de la persona y del ciudadano. Es este elemento de fondo el que nos permite tachar como ilegítimas, por ejemplo, las constituciones que nacen en países totalitarios. Estas constituciones son solamente una pantalla de institucionalidad del dictador de turno, adaptándola a su conveniencia para ejercer el poder a su antojo, incluso para pasar a llevar los derechos de mayorías opositoras, y no a la inversa, como debe ser una manera de limitar el poder del Estado y de los políticos frente a la sociedad. Por su parte, respecto de los elementos de forma, es decir, el proceso que llevó a la adopción de la Constitución como norma fundamental, es necesario que en la elaboración de una Constitución participe el poder constituyente originario, es decir, el pueblo soberano. Ya sea por votación directa o por medio de representantes, es el pueblo soberano, los votantes, quienes determinan la entrada en vigencia del texto constitucional. Lo que en cualquier caso creemos que es una idea transversal es que el texto constitucional, sea cual sea, debe ser aprobado directa o indirectamente por una amplia mayoría de ciudadanos de manera informada, sin coacción y donde se conozcan las consecuencias de la aprobación o rechazo de una nueva constitución. Quienes buscan eliminar todo rastro de la Constitución de 1980 estiman que por el contexto de gobierno de facto en que se realizó su aprobación, no sería posible entender que ese plebiscito haya contado con el estándar necesario de libertad de información para los votantes, lo que hace que la misma sea ilegítima. Para otros, esta ilegitimidad de origen ha sido saneada con el tiempo, atendido que esta Constitución ha regido en democracia por el triple de años que lo hizo en dictadura, y todos y cada uno de los artículos de su texto han sido modificados mediante sucesivas reformas llevadas adelante ya en democracia y por representantes democráticos. Ahora bien, el punto que nos convoca es determinar en qué basa la legitimidad cada una de las opciones que tendremos este día 26 de abril de 2020, día del plebiscito. Queremos saludar en esta oportunidad a dos personas que nos acompañan, Darío y Francisco. Francisco, danos tu opinión. Bueno, Tomás, efectivamente, hace algunos meses, ya desde el 18 de octubre sobre todo, todos nos vemos enfrentados a esta pregunta. ¿Qué tiene nuestra Constitución que nos sentimos incómodos con ella, o gran parte de la población se siente incómodo con ella? ¿Cuáles son sus falencias? ¿Cuáles son sus defectos de forma y de fondo? Y frente a eso se formulan básicamente dos posturas, ¿no es cierto? Una postura que busca aprobar un cambio a la Constitución, abrir un proceso constituyente que lentamente se ha ido configurando, y otra postura que está contra el rechazo, es decir, no modificar la Constitución, independiente que probablemente la mayor parte de ella, de esta postura de rechazo, está de acuerdo con hacer reformas a la Constitución, pero como ellos mismos dicen, no demoler toda la casa si lo que quiero es cambiar una pieza o un baño. Claro, efectivamente existen todas estas posturas respecto al tema, al proceso constituyente. También creo que hay que entender un montón de factores, sobre todo factores de índole histórico, que ninguna constitución a lo largo de toda la historia se ha dado en forma arbitraria o simplemente porque el proceso... un par de gente finalmente decidió que fuera así, sino que se vinieron dando una serie de hechos a lo largo de cualquier proceso constituyente que llevaron a que la sociedad tomara una determinación en su momento y dieran origen a la constitución de turno, ya sea desde el principio de las constituciones. Son procesos, básicamente. Son procesos Que terminan en una constitución. Efectivamente, básicamente toda constitución que es la gran norma del sistema jurídico, determina el bien y el mal, fija lo que es correcto, lo que es incorrecto, determina cómo funcionan los órganos principales de la República y para eso recoge lo que es el contexto de su creación. En el contexto original del establecimiento de esta Constitución hubo un cierto vicio.
toda vez que el plebiscito que dio lugar a ella, de partida no se sabía, por ejemplo, qué ocurría si ganaba la opción no. Tampoco, por supuesto, no hay que obviar el hecho de que la opción sí, o sea, la opción apruebo, era la que ejercía un gobierno de facto en esos años en el país. Entonces, efectivamente, ambas posturas se van a perfilar de acuerdo a cómo ven ellos que es mejor solucionar ese vicio original que tiene nuestra Constitución. Yo quiero detenerme en una cosa que dijiste que creo importante, quizás da para un programa, pero esto que fije el bien y el mal, como lo dijiste tú, yo lo entiendo en base a mínimos, porque hay gente que prácticamente entiende que esto sería una especie de código penal, ¿no es cierto? Que hay que empezar a establecer penas en base a determinados delitos, determinadas conductas. Como dijimos en la primera parte, estos son garantías, son derechos y comportamientos mínimos, un esquema bastante general. Yo lo entiendo así, no sé si acá lo entienden todos así. Pero, Sí, o sea, pero lo que hace una constitución duradera en el tiempo también es que sea lo más general posible y de ciertos mínimos aceptables para proteger al individuo frente al Estado. el punto está que, claro, o sea, hay países que tienen una constitución mucho más acotada, ya donde son ciertas cosas muy fundamentales que están a nivel constitucional, y el resto en un sinfín de normas y cuestiones, acá en Chile también, pero en Chile es mucho más amplio el tamaño que tiene una constitución, ya, o sea, acá dentro de la constitución tenemos garantías, tenemos toda la parte orgánica que son las instituciones del Estado en sí, tenemos la constitución toma partido por un tipo de Estado, una posición que va a tener el Estado respecto a los entes privados, ¿ya? Y hay gente que, claro, le molesta todas estas cosas que van más allá del origen de la constitución, ¿ya? Que eso creo que es súper importante porque finalmente, o sea, entrando, no quiero dar la lata, pero entrando un poco en el tema de la Constitución del 80, la Constitución del 80 y el gobierno de Augusto Pinochet se dan una lógica de Guerra Fría, ¿ya? En donde hay un conflicto ideológico entre comunistas y capitalistas, por decirlo de alguna forma. En un contexto socialista. mundial, digamos. Mundial. Y la Guerra Fría no se jugó en ninguno de estos dos países, sino que la Guerra Fría se jugó en las periferias del mundo, ¿ya? En donde finalmente todos los países periféricos, por decirlo de alguna forma, que estaban en vías de desarrollo, Entre ellos Chile. entre ellos Chile, bueno, la América Latina en general, vienen a ser laboratorio, conejillos de India, de un conflicto que es mundial. Y en este contexto, entonces, ideologizar y endiosar a la Constitución como organismo, como un... No quiero ocupar la palabra... como un cuerpo jurídico. Creo que también caemos en un error porque el mundo del derecho es mucho más amplio que la Constitución, no se agota ahí, ¿ya? Entonces es importante eso en cuanto al tema de que finalmente se tome en cuenta y sinceremos finalmente que el problema no es que haya nacido en el gobierno de Pinochet, porque la Constitución se ha modificado un montón de veces, sino que finalmente es qué es lo que dice esa Constitución y si como sociedad nos representa todo lo que dice ahí. Bueno, ahí tenemos un punto también que originalmente tenía un artículo de proscripción del Partido Comunista, ¿no es cierto? Efectivamente. Entre otras ideologías. Y eso ya no está. Entonces ha variado mucho en el tiempo. Exacto. Ese es un punto interesante el que plantea Tomás y el también que plantea Darío, puesto que si nosotros leyéramos la Constitución tal como salió de la fábrica o, ¿no es cierto?, del horno en el año 1980, veríamos que viene a tratar de resolver el problema histórico que habíamos tenido, en el sentido que proscribe ciertos movimientos de ciertas posturas políticas, contrario a la democracia, ¿no es cierto?, contrario a la familia, y expresamente los proscribe y crea el concepto llamado de una democracia protegida. Vale decir que las distintas posturas democráticas
jueguen en el juego de la democracia, pero dentro de ciertas reglas, y proscribir todos aquellos movimientos que, de acuerdo a la ideología que sigue esta Constitución, podían amenazar esa democracia, tal como para muchos se amenazó la democracia con lo que fue el ejercicio del poder durante el gobierno de Salvador Allende. Pero muchas de esas disposiciones, por ejemplo, el famoso sistema binominal, ¿no es cierto?, que buscaba premiar a las grandes fuerzas de centro izquierda y centro derecha, fue eliminado. Entonces, esa democracia protegida ha tenido una serie de modificaciones y para los que son partidarios del rechazo entienden que todos esos vicios que pudo haber tenido la Constitución en su versión original han sido subsanados por la vía de sucesivas modificaciones y reformas constitucionales. Ya que estamos en los puntos de vista más históricos, tenemos también que en Chile todas las constituciones, por lo menos las que han durado, no los proyectos de constitución, se han dado en situaciones de bastante fuerza, por así decirlo. Son todas de facto. De facto, claro. Originariamente de facto. Si tiene una cosa rescatable, yo creo que es bastante poco discutible, es que si bien se realizó una modificación constitucional para este nuevo proceso constituyente, no estamos en una situación fuerza más o fuerza menos, pero no estamos en una situación de facto como las que había existido antes. Claro, parte de los fundamentos está en qué tan libre puede ser cuando hay manifestaciones, ¿no es cierto?, que puede haber más o menos violencia. Por eso digo fuerza más, fuerza menos, pero no estamos en una situación como las anteriores que había tenido el país. Y yendo ya, volviendo al tema, saliéndonos un poco de la historia, ¿no es cierto?, ¿dónde se ve al final la legitimidad de una constitución? Dijimos que era en la forma, tanto en la forma como en el fondo, pero al final, ponderando estos factores, ¿qué es lo que prima, según usted? ¿O dónde tenemos que poner el ojo? Efectivamente, a mi juicio es un conjunto de ambos elementos. Una constitución impuesta por un gobernante puede establecer derechos fundamentales, puede tener un contenido, puede ser idéntica a una constitución democrática, pero va a tener un problema que el gobernante, si no es correctamente regulada su ejercicio del poder, realmente esos derechos fundamentales van a ser una mera declaración y van a ser lo que los abogados llamamos letra muerta. Por otro lado, una constitución que no es entendida por una nación como su norma fundamental y como una norma adoptada voluntariamente, como un contrato social, entre comillas, también está llamada a perecer. Por lo tanto, indudablemente, ambos elementos son muy importantes y a mi juicio, ambos elementos, la conjugación de ambos elementos son los que van formulando las posturas del apruebo y del rechazo, según lo que uno quiera ponderar más. Si la forma como nació la Constitución o el contenido de la Constitución. Pero a mí, ambas posturas ven ambos elementos de forma distinta. Pero Francisco, al final, yo siento una apreciación personal, que la legitimidad al final se mide en el ahora. Por más que sea cual sea la Constitución, lo importante es lo que rige ahora y lo que me soluciona a mí los problemas o el marco dentro del que yo me muevo actualmente. En el fondo, esto, y fue entendido mucho tiempo así, que la Constitución se iba legitimando por estos cambios que se le hacían paulatinamente, cuando en el año 2005 la reforma de Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, y fue una especie de celebración porque ya no tenían la firma de Pinochet, se había avanzado, pero hoy día resulta que ya no es la Constitución de Ricardo Lagos, como decía parte del sector político en esa época, sino que volvió a ser la Constitución de Pinochet. Se legitimó, en cierto sentido, la Constitución como un texto nuevo, se le quiso dar la apariencia de texto nuevo. Podemos discutir si es un texto totalmente nuevo, pero en el fondo se le quiso dotar de esa característica y hoy día vuelve atrás, y se le dota de una ilegitimidad de origen. A mi entender, al final, lo que importa, si bien podemos discutir, no niego que podemos discutir el origen de una constitución, con todas las modificaciones que se le han realizado, es la actualidad lo que me importa.
Yo creo que hay un rechazo a la hegemonía, weón. O sea, hay un rechazo a la institucionalidad vigente en el sentido de que en forma pública, a través de los medios de comunicación, constantemente se está vapuleando a la clase política, el, que se ha farandulizado mucho el día a día de la clase política, de quienes manejan finalmente las cosas. Entonces, en este contexto, la gente finalmente dice, yo le entregué el poder a un grupo de personas, a determinadas instituciones, y resulta que esas instituciones se alejaron de lo que en verdad a mí me está, qué sé yo, representando, me está plasmando en mis ideas, Eso, de lo que yo creo. claro, pero eso sería en el fondo una ilegitimidad de las instituciones, Claro, que llevan en el fondo que hay una mala aplicación de esta norma o que la norma quizás no tiene, norma me refiero a la Constitución, no tiene los check and balances, los chequeos y balances o una forma de ser más yo fuerte creo que lo que pasó en el aquí, control yo político. creo que lo que pasó aquí es que hubo una delegitimación finalmente de las instituciones que llevaron a que la gente dijera, oye, pero en el día a día esta gente no me está solucionando nada. Y en este problema, yo mismo, gente, le quito el mandato al soberano y yo mismo empiezo a adoptar decisiones. Entonces, salgo a la calle y pido yo cambiar la constitución a mi pinta, salgo a la calle y pido yo cambiar el sistema que me impuso esta institucionalidad a mi pinta, y resulta que me estoy saltando ciertos canales institucionales al final. Y eso es lo grave. Y eso es lo grave. Bueno, efectivamente, a mi juicio, las constituciones no están hechas para ser populares, están hechas para ser, en cierto sentido, impopulares, en el sentido de que establecen reglas que no se someten a las mayorías circunstanciales de la que presenta las elecciones democráticas, ¿no es cierto? Son una norma fundamental que está por sobre eso y que se necesitan grandes quórum para lograr cambiarla. Por mucho tiempo se pensó, ¿no es cierto? Y todos lo pensamos en algún momento, sobre todo con la reforma de 2005, que bueno, el texto de la Constitución ya alcanzaba el estándar democrático suficiente, pero el problema es que este texto constitucional, como muchos textos constitucionales, tenía fuerzas contrarias, fuerzas que no estaban de acuerdo con los términos como se había planteado la institucionalidad. Y el problema con nuestra Constitución fue que tenían un argumento de mucho peso, que era el origen ilegítimo de la Constitución. Y ese es el problema, eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que independiente de cuál sea el resultado para los años venideros, cuál va a ser el resultado de la situación constitucional, tenemos que tener un texto en el cual no pueda tener este tipo de críticas. O sea, nadie pueda decir que es ilegítima y que tuvo un origen espurio, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo veo yo en ese sentido? A mí me parece que nuestra generación tiene una oportunidad, porque nosotros probablemente opinaríamos quizás lo mismo de esta Constitución, aunque hubiera sido votada legítimamente hace 40 años. Puede ser probablemente que quizás también estaríamos en contra de lo que hubiera establecido, aunque hubiera sido democráticamente electa. Pero no ocurrió así. Y por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que tenemos la oportunidad, como pocos pueblos la han tenido en su historia, de opinar sobre una constitución que ya está en rodaje, que ya está en operación, que se está aplicando, cuyos organismos, los órganos que establece, están en funcionamiento. Entonces, no estamos en una situación tan mala, tenemos que darnos cuenta de esa oportunidad. Nosotros podríamos estar sujetos a lo que decidieron nuestros padres o nuestros abuelos hace 40 años, o podemos hoy, a través de este plebiscito del 26 de abril, decidir nosotros lo que opinamos respecto de la Constitución. Una Constitución que ya conocemos. Entonces, en ese aspecto hay que ver este plebiscito del 26 de abril como una gran oportunidad para nuestra generación. Siendo legítima cualquiera de las opciones que adopte el votante, digamos. Por supuesto, desde el momento que es una elección, es democracia directa y gana el que tenga más votos, ambas opciones son legítimas. Por supuesto, la gran discusión, y que podemos entrar a ello, es ver cuál es la opción más conveniente para el país.
en el sentido de que ambas posturas van a tener consecuencias positivas, consecuencias No, negativas. claro, sí, ¿No sí, es eso cierto? se da Ambas en posturas. las votaciones, digamos. Exactamente, En la esencia de la votación es tomar una elección. exactamente. Y esta es quizás la elección o la decisión más radical que le va a tocar a nuestra generación. Si quedarnos con esta constitución y tratar de modificarla institucionalmente en el futuro, o bien, en cierto sentido, desde mi punto de vista, lanzarnos a la piscina constitucional y ver qué sale. Y en qué queda, lo voy a decir en términos coloquiales, pero el derecho a pataleo en esta situación. Porque perfectamente el grupo perdedor lo digo, por ejemplo, la gente del rechazo, y si sale una prueba, o la gente de la prueba y sale mayoría la opción rechazo, igual no, quizás no va a quedar conforme. Mira, Entonces es un círculo vicioso esto. yo tengo mucha confianza en la democracia. O sea, Chile es un país que en el fondo es muy demócrata. Todo lo legitima a través de elecciones. De hecho, el mismo gobierno de facto de Pinochet resulta que incorpora un mecanismo dentro de su constitución en donde en el futuro se piensa que se va a volver a la democracia. Entonces, por eso quieren una democracia protegida y todo el show. ¿Por qué? Porque piensa que en el futuro va a volver la democracia. Entonces, hasta las dictaduras se pensó en democracia. Pero Chile, incluso después Chile es un de las país, manifestaciones, incluso yo creo que Chile se es un vuelve el país, estándar democrático. yo creo que Que Chile eso es es lo un país importante. súper demócrata y en ese sentido tengo confianza de que el plebiscito de ahora de abril, sea quien gane la posición contraria debería quedar deslegitimada, o sea, que perdieron finalmente Exactamente. Y trabajar con lo que queda. Ese, y volver al orden normal de las cosas. Partimos de la base siempre que el que pierda esa elección del 26 de abril tendrá que acatar cuál es la Claro. decisión del pueblo. Y esa es mi confianza. Si no estamos en la ley de la selva, o sea, si no No, aceptamos Claro, si no, no hay esa elección. elección. Claro, cerremos el país por fuera, pues, weón. Ya, pero hagamos una síntesis, es bastante difícil porque las motivaciones son muchas, ¿no es cierto? Y todos los días va avanzando, hay un motivo distinto por el cual votar de una forma o de otra. Pero dentro de lo que se ha dicho, así en términos generales, ¿cuáles son las motivaciones que pueden llevar a una persona a votar apruebo o a votar rechazo? Darío, por ejemplo, qué tenemos Creo- sobre la mesa? Mira, yo creo que la persona que va a votar rechazo es porque tiene la sensación final de que el país se ha desarrollado como nunca antes en la historia se había desarrollado, que se ha permitido la movilidad social, como nunca antes en la historia se había generado la movilidad social en este país, eh, desde la existencia de una constitución que permite una relación entre públicos y privados como la que permite la constitución de 1980. De hecho, Y, es uno de los países con mayor movilidad social en los rankings no, internacionales. eso es indudable. O sea, acá la cantidad de pobres que dejaron de ser pobres desde que empezó a funcionar el modelo, abismante. Estamos hablando de números, de estadística, más allá de sensaciones. ¿Ya? Está bien porque existe un descontento porque O de casos particulares. siempre queremos más, obviamente. O sea, ya tenemos, qué sé yo, ya tenemos leche, ya tenemos una vivienda digna o mínima digna, El acceso al agua potable. el que uno acceso a agua potable, tenemos alcantarillado, tenemos la mayoría de las calles pavimentadas, entonces claro, obviamente queremos acceso a vivienda digna, queremos mejor salud, que queremos eso, educación, que es perdón que me lógico. interrumpa, pero eso uno lo ve como un básico, como prácticamente obvio, pero hay países de Latinoamérica que todavía no lo tienen tan asegurado, entonces es importante ese punto, no Entonces, es... en ese sentido, rechazo. La persona que vota apruebo es porque finalmente, más allá del tema de... Yo creo que hay un tema con el origen, ¿ya? Tal como dice Francisco, en cuanto a que esta constitución nace nace viciada finalmente porque hay un plebiscito y que finalmente sale una constitución que
que era la constitución del gobierno de turno y validada en forma errada o forma viciada. Y se establece un modelo económico que fomenta la desigualdad, fomenta las injusticias, y en este sentido este modelo es imposible poder cambiarlo cambiando normas paralelas, sino que lo que se necesita finalmente es cambiar el centro donde está este asunto, que es el Estado subsidiario. Pero la injusticia, ¿en qué sentido la fomenta? No, te estoy diciendo qué es lo que puede estar pensando una persona que vota Ah, apruebo. ya. Ya, o sea, qué es lo que puede motivar a una persona que vota apruebo Bueno, a cambiar esto. evidentemente la persona que opina apruebo es una persona que estima que a través de los cauces institucionales no se pueden lograr ciertos cambios con la profundidad que ellos desean y no están alejados de la realidad en el sentido de que esta constitución, como todas las constituciones en general, tienen ciertas normas de partida, establece ciertos quórum altos para modificar la misma constitución. Pero lo que tiene nuestra constitución, que ya es una particularidad, es que ciertas otras normas, como leyes orgánicas o ciertas leyes de mayor rango, también tienen ciertos quórum especiales. Entonces esto es visto por los detractores de la constitución como ciertas trabas que puso Claro. el gobierno militar y los creadores de la Constitución para evitar un cambio profundo al modelo. Entonces, lógicamente, quienes son más, quienes desean ciertos cambios profundos en la situación política y en la economía del país, ven estas trabas constitucionales como algo que hay que vencer. Y realmente la única forma de vencerla es salirse de los términos de la Constitución, porque la Constitución establece esas trabas para efectos de su modificación. Por lo tanto, hay que realmente partir de una hoja en blanco. La única forma de zafarse de esas trabas. Y al respecto, entonces, a mí me gustaría Perdón que te referirme interrumpa. a la perspectiva de que en el fondo se puede decir que el que está a favor de la opción rechazo, efectivamente podemos considerar que es una persona en cierto sentido reaccionaria al cambio, ¿no es cierto? No quiere que haya cambios más allá de lo estrictamente necesario. En cambio, la persona que vota apruebo, es razonable pensar, es una persona que estima que el cambio es positivo y que incluso si partimos desde una hoja en blanco, los representantes chilenos y el pueblo chileno y quienes sean designados como constituyentes van a estar a la altura para crear realmente una norma fundamental democrática y que logre conciliar todas las posturas políticas. Esa es la gran discusión, si estimamos que el poder constituyente que se establezca va a estar a la altura de eso o no. Muy mal educadamente te traté de interrumpir, pero en el fondo, en esta postura del apruebo, de acuerdo a tu interpretación, no cabría una reforma constitucional, o sea, volver a modificar lo que ya está. Es lo que entiendo de lo que estás diciendo, en el fondo, es una derivada. Exacto, yo tiendo a pensar que la gente que está a favor del apruebo es gente que llegó a la conclusión, de más está decir que mucha gente que apoyó todas las reformas y que la concertación, ¿no es cierto?, gente que en su momento estimó que sí esta era la constitución definitiva, estoy hablando de la constitución del 2005, pero que perdió la fe y se dio cuenta que no era posible hacer los cambios que había que hacer siguiendo las reglas de esta constitución y por lo tanto van por más y estiman que hay que partir desde cero, que no queda otra opción. Claro. Lo mismo. Y hay otro punto que a mí me gustaría establecer y que es que, a mi juicio, este proceso constituyente que podemos enfrentar arriesga no ser tan puro y tan democrático como cualquiera desearía, Como lo que se espera. como lo que se espera, en el sentido de que así como el proceso constituyente tuvo un origen en un gobierno militar que buscaba eliminar de la discusión política a las fuerzas de extrema izquierda, el vicio que quizás tendrá la nueva constitución a los ojos de nuestros nietos o nuestros bisnietos fue que
este proceso constituyente vino antecedido de una manifestación con ribetes serios de violencia, ¿no es cierto? Y si nosotros nos pusiéramos a analizar cuál debería ser la situación de una nación al momento de fijar su norma fundamental, no parece ser que una situación en la que parte importante de ella aprueba o justifica la violencia sea la instancia más adecuada. Y yo personalmente yo veo el riesgo de que si se llega a iniciar un proceso constituyente ganando el apruebo, no podemos descartar que a medida que se desarrolla el proceso constituyente y a medida que sepamos qué disposiciones van quedando establecidas en el texto final, esa violencia aflore respecto de las personas que lograron este proceso constituyente aplicando violencia. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. O sea, si queremos crear una constitución que no pueda ser criticada según su contexto para sanear lo que ocurrió con la 80, tenemos que estar muy atentos que el contexto en que va a dictar esta nueva constitución no tenga vicios del mismo tipo. Tiene también harto sentido eso, pues si miramos las democracias más, los países con historia democrática, digamos, las democracias sanas, como dicen algunos, en general tienen una constitución que tiene varias enmiendas, digamos. Exacto.